una compañía. Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos, como saben, llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundoobr.com y de nuestras aplicaciones en video también. Bueno, hablamos del Orinoco hace un par de días, ¿cierto? Hablamos de las lluvias permanentemente. Y tenemos que hablar también del suministro de agua en Venezuela, de agua potable, quiero decir, que se ha caracterizado por años por dos aspectos fundamentales. Uno, la irregularidad en el suministro, y otro tiene que ver con la calidad del agua, que con frecuencia la recibimos turbia o olorosa o con sabor o todas ellas juntas. Y se ha hablado siempre de la infraestructura, que por falta de mantenimiento ocasiona en algunos casos que se pierda más del 60% del agua, camino a hogares, a hospitales, a escuelas, a industrias, a comercios y más. Poco, la verdad, ha cambiado en los últimos años esta realidad, pero queremos tomar la fotografía del hoy. Y por eso hemos querido invitar una vez más al ingeniero José María de Viana, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, quien fue director de planificación de recursos hidráulicos de aquel Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables de nuestro país. Fue presidente de Hidrocapital de Movilnet también. Recientemente fue coordinador docente del programa de gerentes de la industria del agua y saneamiento del IESA, profesor de la UCAP, conferencista especializado en ingeniería en procesos de optimización y en la industria del agua y del saneamiento. Ingeniero de Viana, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy bien, Román, un placer estar contigo y tus oyentes el día de hoy. Mucho gusto, gracias por recibir nuestra llamada. Yo, la verdad, ingeniero, le confieso, yo sueño con el día en que usted y yo podamos hablar de lo maravilloso que funciona el servicio de agua. Pero mientras tanto, mientras ese día llega, insistamos en soluciones, porque creo que el diagnóstico está más que claro, pero igual. Decía yo en la introducción, ingeniero de Viana, que hace 2 días estamos hablando del Orinoco, muy a propósito de la crecida, pero describimos el Orinoco, su tránsito por el país, los 7 estados que atraviesa, en fin. Hemos hablado de las lluvias también y lo hacemos a diario a través de nuestros titulares y con el reporte de nuestros corresponsales. Sabemos del potencial hídrico que tiene nuestro país. Entonces, con tanto, nos recuerda las causas de por qué hoy alguien puede que abra el grifo de su casa y no reciba el agua que necesita para sus quehaceres básicos elementales. Es muy buena la introducción, Román, porque Venezuela es un país particular en ese problema, en el sentido de que hemos construido durante muchos años una infraestructura que permite decir que el país en prácticamente todas sus regiones, quizás a excepción de la zona de Falcón, tiene suficientes recursos regulados en embalses importantes, que ha construido un sistema de transporte a las ciudades significativo, que tiene más de 100 estas plantas de tratamiento de agua de muy buena calidad, de las cuales 20 de gran tamaño. Entonces, lo importante aquí decir es que es un país que sufre del servicio de agua porque la infraestructura correspondiente tiene problemas y debe ser reparada. Pero en general podemos decir que la infraestructura que tenemos es suficiente para prestar un servicio de altísima calidad. Y en el tiempo hemos venido perdiendo esas holguras que tiene nuestro sistema en fuentes, en transporte y en tratamiento, y en este momento estamos en condiciones precarias. ¿Qué quiere decir precaria? Bueno, que la mayoría de las ciudades recibe mucha menos agua que hace 20 años, esa es la primera razón. No tanto es que por las redes se pierde agua, no. La verdad es que estamos trayendo menos agua a las ciudades, que la estamos tratando mal y en algunos casos prácticamente no las tratamos, pero lo muy importante es que hay suficiente talento organizada en la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, más de 200 ingenieros talentosos que han venido estudiando ese tema a lo largo de los años, y por lo tanto la ruta de reconstrucción está bastante clara en todos los sistemas del país. Lo que quiere decir es que tenemos un problema muy grave que afecta a la gente en forma universal, pero especialmente a los más sencillos, a los que menos recursos tienen, pero también tenemos unas posibilidades ciertas de iniciar un proceso de reconstrucción que lleve el sistema de agua a ser
como tú bien dijiste al comienzo, un mal recuerdo que lo pudimos superar. Ingeniero, uno imagina que estados con el recurso, que hay muchos con el recurso, y luego con el bombeo correcto, o si fuera por gravedad, estarán mejor que otros estados. Eso ocurre, eso pasa así. ¿Cuáles serían esos estados, entre comillas, privilegiados con el agua? En el análisis el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que Ujú, fue una iniciativa que trabajó continuamente hasta el año 23, sí. se identifica que en la realidad no es igual en todos los estados. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, sabemos que, por ejemplo, en general, los estados andinos se encuentran en una mejor condición. Concretamente, la ciudad de San Cristóbal tiene un servicio mejor valorado eh, por sus usuarios, por los clientes del acueducto. Sin embargo, hay ciudades especialmente difíciles. El caso de Maracaibo es muy grave, el caso de Ciudad Bolívar también, y aparece las ciudades de Paraguaná que en algunos casos han tenido meses sin recibir agua, inclusive por las tuberías, y evidentemente que también la isla de Margarita. Algunos de esos casos hemos hablado otras veces, Román, son casos además de sistemas muy sencillos, porque son sistemas con un embalse importante y aducciones por gravedad. El caso de Ciudad Bolívar es realmente impresionante porque se abastece del embalse de Guri y tiene solamente una tubería por gravedad y eso abastece toda la ciudad. Lo que quiere decir que en gran parte de los problemas que tenemos pesa más el talento y el Ujú. conocimiento para saber arreglar las cosas que el tema de cuánto dinero tenemos. Porque siempre nos preguntan, bueno, pero ¿cuánto costaría? Mire, es que el problema es que este problema no vino por falta de recursos, este problema vino por falta de competencias. Y quiero transmitir que en el caso nuestro es no el testimonio de un profesor universitario, sino alguien que pueda dar el testimonio de que nosotros reconstruimos y mejoramos el sistema más complejo del país, que es el sistema de Caracas, lo cual supuso un esfuerzo organizativo y de inteligencia, pero queremos transmitir que ese es un problema soluble, Ujú. que en antes de 3 años todos los sistemas del país podrían tener un sistema de gran calidad y que el agua pasara a ser un problema menos en la lista de los problemas de los venezolanos. Tenemos, ingeniero de Viana, a 4 de nuestros corresponsales con reportes para usted, para mí, para nuestra audiencia. Y como hemos mencionado a Ciudad Bolívar, como ha mencionado cómo opera desde el Guri, vamos primero al Estado Bolívar con Carlos Uniaga. En esta zona del país, el servicio de agua por tuberías es deficiente. Parroquias enteras como Universidad y Cachamay y comunidades en zonas de San Félix reciben el agua solo 3 o 4 horas al día y la situación es más crítica en los campos de Ferrominera Orinoco, donde, según vecinos, hay ausencia total del servicio. Otro dato relevante es que los residentes aseguran que el agua que sale por la tubería presenta un aspecto turbio y tiene sedimentos. En esta zona del país, el costo promedio de 200 litros de agua va desde 500 hasta 1.000 bolívares, de acuerdo con testimonios de vecinos de Puerto Ordaz y San Félix, así que comprar agua en camiones cisternas no es una alternativa económicamente viable para la mayoría. Gilda Soto, habitante de la parroquia Cachamay. Causa bastantes problemas porque resulta que ahí está en la cocina el poco de olla sucia, coroto, no puedes lavar, no te puedes bañar a la hora que tú quieres, sino que si acaso cuando viene el agua. Y cuando viene el agua estás corriendo porque estás haciendo otras cosas o estás trabajando. O sea, esto es un problema. Por su parte, desde la estatal Hidrobolívar aseguran que trabajan para mejorar el servicio y durante las últimas semanas han establecido operativos de cobranza directamente en las comunidades. Hacia el sur de Bolívar, en las zonas mineras como el Callao, Guasipati, Tumeremo y El Dorado, la situación se agrava porque los residentes no tienen agua corriente por la tubería y en algunos casos cuentan solo con pozos profundos. Ingeniero de Viana, en este primer reporte de Carlos Uniaga desde Bolívar ya destacan aquellos dos elementos de los que yo hablaba al inicio. La irregularidad del suministro por una parte, 2-3 horas al día, y luego la calidad del agua, siendo Bolívar probablemente uno de los estados con mayor disponibilidad del agua. Pero se menciona algo interesante al final, el cobro del agua. ¿Qué hay del dinero que pagamos por el agua? Lo que pasa es que parte de las dificultades que tenemos es que el servicio público es una relación positiva con los que reciben el servicio. Es decir, el mal servicio ha
permitido también que la mayoría de los usuarios no se encuentran recompensados adecuadamente para pagar bien. Entonces, otro de los síntomas de todas estas empresas es que tienen muy escasos recursos. Y eso comienza a ser todo un círculo en que al recibir poco pago, porque el servicio es muy poco valorado, la empresa no tiene recursos directos para pagar su gente y para hacer las reparaciones adecuadas. Entonces, ese círculo terrible tiene que romperse cuando usted comienza a hacer las cosas bien hechas. La gente venezolana es la más agradecida el día, lo decía la señora, tengo que bañarme cuando llegue el agua. Mire, el día que esa señora comienza a recibir agua, la forma de agradecimiento más significativa que ocurre es que comienza a pagar el servicio. Claro. Solamente recordar que en algún momento Hidrocapital recaudaba 400 millones de dólares de sus clientes. Eso hacía que si usted manejaba de forma pulcra y transparente esos recursos, abundaba suficiente recursos como para hacer todas las cosas que tienen que hacer. En este momento, Hidro Bolívar, acaban de nombrarla, está muy escasa de recursos, dependió mucho del Ejecutivo Federal, quien le hacía transferencias importantes en el pasado. Eso ya no está ocurriendo porque el Ejecutivo Federal también tiene serios problemas fiscales. Mm. Vamos de Bolívar a Anzoátegui con Jesús Salazar. Cuando tenemos el servicio de agua apenas es por 3 días. El servicio de agua en mi comunidad es interdiario. El único inconveniente es la calidad del agua, que a veces llega muy sucia. Estos son algunos calificativos de los habitantes de la zona norte del estado Anzoátegui. Según ingenieros y especialistas en el área hidrológica, las plantas potabilizadoras El Rincón y José Antonio Anzoátegui apenas generan cerca de 5.000 de los 8.000 litros por segundo que se necesitan para abastecer de agua a la población de las ciudades Puerto La Cruz, Barcelona, Lechería y Guanta. En Barcelona, gran parte de los sectores dependen de ciclos de distribución y para el almacenamiento pagan hasta $50 por cisterna. Giancarlos de Martínez, habitante de Nueva Barcelona. Es decir, tenemos 5 días con entrada de agua y 5 días donde no entra el servicio. Entre tanto, Rodolfo Gil, presidente de la Fundación Agua para Todos, explicó las posibles soluciones de esta crisis, partiendo desde la construcción de un proyecto de tuberías que conecte al embalse Turimiquire, ubicado en Sucre, con Anzoátegui. Esa planta está en capacidad de enviarnos 10.000 litros de agua por segundo tratada, pero se necesita la construcción de una tubería de aproximadamente 32 kilómetros de largo. Los habitantes de Anzoátegui exhortaron a las autoridades locales a insistir con estas demandas ante el gobierno central para que priorice la inversión en el mantenimiento y modernización de la infraestructura. Aquí varias cosas, ingeniero. Por una parte, un déficit de unos 3.000 litros de agua por segundo. Hay una propuesta que pone sobre la mesa el experto que escuchamos en este reporte. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué tiene que hacerse? Pero para que esto mejore ya, en lo inmediato. Sí. Fíjense, lo que pasa es que efectivamente ese proyecto que comentó el ingeniero es totalmente cierto. La concesión original es que desde el embalse del Turimiquiri había una tubería de cerca de 30 kilómetros que debía llevar agua directamente al complejo de Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta. Esa inversión se demoró en el tiempo. Y en este momento se recibe agua directamente del Neverí. Entonces, efectivamente, entre las cosas de la agenda de construcción pendiente es que para mejorar a ese polo de desarrollo tan importante que está allí, esa tubería significaría poder recibir agua de mucha mejor calidad directamente de la planta de tratamiento del Turimiquiri. Pero lo cierto es que los problemas que tenemos en ese complejo no existían hace 20 años, lo que quiere decir que nosotros antes de construir esa tubería tenemos mucho margen de maniobra para mejorar tanto la cantidad de agua que está siendo aprovechada desde el mismo Turimiquiri, porque el río Neverí está regulado en el embalse del Alto Neverí, y entonces
podemos regularizar el servicio efectivamente de una forma importante. El problema de la calidad es un problema de que las plantas de tratamiento, El Rincón y José Antonio Anzoátegui, están funcionando en muy bajas condiciones, pero igual hay un plan de reconstrucción y especialmente de agregar talento en los equipos que están manejando el acueducto, que han perdido una buena parte del tesoro de esas empresas, que es el tesoro del conocimiento. Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana. Ingeniero, usted hace un momento mencionó a Maracaibo. Vamos hasta el Zulia con Madeline Palmar. La frecuencia del bombeo y los racionamientos afectan de manera desigual. Mientras en sectores del norte de Maracaibo el servicio llega cada 15 días, comunidades del oeste pueden pasar hasta un mes sin el suministro. Desde la gobernación del estado Zulia se informó sobre los trabajos en los embalses Tulé, Manuelote y Tres Ríos, que buscan primero eliminar la turbidez y segundo aumentar la frecuencia del bombeo. Luis Caldera, gobernador del estado Zulia, 11:30 de la mañana. Se va a hacer un proceso de reubicación del dique Toma. Además, se van a hacer reparaciones de una rotura que tenemos en la junción entre Jesús Enrique Lozada y Mara, de esos botes de agua que conoce la comunidad, en un plan de control de pérdidas. La infraestructura deteriorada y con limitaciones de mantenimiento también influye en la calidad del agua. Ante la irregularidad del servicio, muchas familias dependen de camiones cisternas o realización de pozos. Sin embargo, el alto costo de estas alternativas afecta de forma directa la economía de los hogares. Mariela Ocando y Octavio Vázquez, habitantes de la ciudad de Maracaibo, 11:30 de la mañana. $40. ¿De dónde $40 si ganamos 7 al mes? Comenzamos a buscar a ver si hacíamos un pozo en 600, 800, 1500. Nosotros terminamos de pagar 1500 porque gracias a Dios pudimos perforar hasta que saliera agua dulce. Román, esto es apenas un pequeño resumen del panorama que refleja los desafíos en gestión, infraestructura y calidad del agua. Nuestra compañera Madeline Palmar, ingeniero de Viana, al final, alrededor de esto que trataba Madeline con sus invitados gira todo. Aquí se privatizó el servicio del agua en la medida en que usted o yo o cualquiera de los entrevistados tiene que pagar por una cisterna o comprar agua potable o construir o comprar un nuevo tanque o construir un pozo profundo. Se privatizó el servicio. Pero realmente lo que ocurrió fue que el Estado se apartó de esa obligación fundamental. Y cuando eso ocurre, no es que el servicio de agua está manejado por una operación privada con incentivos inteligentes, ¿no? Estamos hablando de que el Estado ha dejado de hacer su responsabilidad fundamental, que son los servicios públicos. Mire, el caso de Maracaibo es el caso más terrible de todo el país. En primer lugar, porque es una gran ciudad. En segundo lugar, porque es la única ciudad que en estos últimos 25 años prácticamente se duplicó la capacidad de suministro de agua a la ciudad a través de una nueva aducción que viene de un embalse por gravedad, que no tiene, que es el embalse El Diluvio. Eso quiere decir que en ese acueducto es en donde quizás es más cercano conseguir mejoras, porque como bien lo comentaron, en el sur de Maracaibo y en todas las barriadas del oeste, la condición del servicio es muy terrible. Pero quiero destacar algo que siempre hablamos, Román, y que es bueno decirlo. Mire, no hay acción política más valiosa, no hay retribución pública más colectiva, no hay agradecimiento más grande entre todos los servicios públicos que el que tienen las familias por el agua potable. Ha cambiado y ha desmejorado tanto la calidad de vida de las familias, que el día en que usted logra el milagro de llevar agua a las familias, y no es un milagro, es una acción de la inteligencia. Yo quiero recordar también que en el año 98 nos llamaron con un problema enorme en Maracaibo, conocemos perfectamente bien el sistema. Queremos recordar que en aquella ocasión tuvimos que penetrar la tubería de Tulé a Maracaibo, 70 kilómetros, y que clausuramos todas las conexiones ilegales que había más de 2.000 conexiones en ese tramo. Mire, fue una acción eficaz, fue una acción inteligente, una acción que además solamente tapó las grandes perforaciones que tenía la tubería. Yo quiero decir que sin tener, sino solamente esa tubería, hubo un cambio dramático
en las condiciones de suministro. Entonces yo quiero estimular nuevamente a los que tienen responsabilidades con este servicio. Es de los servicios en donde tenemos mejor definido qué hay que hacer. Es un desafío más de talento que de dinero, y las retribuciones de la población son inmensas. Quizás de los sentimientos más profundos del venezolano hoy en día es que la tragedia y la pesadilla que hay con el servicio de agua potable la podamos superar. Yo quiero dar el testimonio que eso es factible de hacerlo. Sí, y solamente agregar de manera de conclusión, acompañando a la suya, que ingeniero, pensar en el desarrollo de un país, en el desarrollo de una sociedad, pensar en la calidad de vida, incluso pensar en salir de la pobreza sin agua es un contrasentido. No se puede sin agua. Así que gracias por este aporte siempre, ingeniero. Muy amable. Es el ingeniero José María de Viana, quien nos acompañaba, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue director de Planificación de Recursos Hidráulicos de aquel Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Fue Legado de experiencia. Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. por la SUNDE. Y hablemos también de los camiones Fotón. En Fotón Venezuela cuentan con el respaldo internacional de ejecutivos de la marca en el país. Esta presencia les permite garantizar un apoyo constante, especializado, brindándote la tranquilidad que tu inversión merece. Desde asistencia técnica hasta un amplio stock de repuestos, Fotón está aquí para que tu negocio nunca se detenga y tu carga sea más ligera. Síguelos en redes sociales como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. 7:34, ya volvemos. Legado de experiencia. Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.